Lo de Aston Martin ya dejó de parecer un simple mal arranque. Fernando Alonso bajó del coche en China hablando de vibraciones tan fuertes que estaba perdiendo sensibilidad en manos y pies, mientras el equipo y Honda admitían que la fiabilidad y el rendimiento siguen siendo un problema real al inicio de 2026. Pero aquí es donde esta historia se vuelve más inquietante. Incluso cuando el coche logra rodar, el ritmo no aparece. Y eso ha empezado a cambiar la conversación dentro del paddock. Lo que viene ahora no sale de rumores sueltos, sino de declaraciones, contexto técnico y una pregunta incómoda que empieza a crecer carrera tras carrera. Cuando Aston Martin consiga estabilizar el motor, ¿alcanzará eso para salvar de verdad el proyecto o el problema de fondo es otro? Antes de profundizar, suscríbete al canal y dime en los comentarios desde qué país estás viendo este video ahora mismo. Voy a leer todos. Y algo que mucha gente pregunta: ¿cómo se hacen estos videos de noticias? Fue con videos simples como este que se lograron monetizar canales en YouTube. Si quieres aprender cómo crear canales en este formato, dejé un ebook en el comentario fijado. Solo entra en el enlace para ver cómo funciona. El inicio de la temporada dejó algo más que resultados malos. Dejó señales, y cuando esas señales se conectan, la historia cambia. Porque sí, hubo abandonos, hubo vibraciones, hubo fallos claros en la batería y en la unidad de potencia. Eso es real. El propio equipo lo ha reconocido públicamente. Y Fernando Alonso lo confirmó en pista, hasta el punto de tener que soltar el volante en recta para recuperar sensibilidad en las manos. Pero aquí es donde todo empieza a volverse incómodo. Porque en la Fórmula 1 hay algo que los veteranos entienden muy bien. Cuando un problema es demasiado evidente, a veces no es el único problema. Y ese es exactamente el punto en el que está Aston Martin ahora mismo. Porque incluso en los momentos en los que el coche consiguió rodar, el rendimiento no apareció. Clasificaciones discretas, ritmo de carrera sin reacción, un coche que no mostraba señales claras de tener algo más guardado. Y eso cambia completamente la lectura. Porque una cosa es no rendir porque el coche se rompe, pero otra muy distinta es no rendir incluso cuando el coche sigue en pista. Ahí es donde empieza la verdadera preocupación dentro del paddock, porque Aston Martin está rodando en modo conservador. Menos revoluciones, menos exigencia, todo enfocado a evitar daños mayores en el motor. Eso explica parte del problema, pero no lo explica todo, porque incluso con esas limitaciones, en condiciones de clasificación, donde el coche puede acercarse más a su límite, el salto simplemente no aparece. Y eso deja una pregunta flotando en el ambiente. Cuando el motor deje de ser el problema, ¿cuánto va a mejorar realmente este coche? Porque si la base no es sólida, ningún ajuste va a cambiar el resultado final. Y aquí es donde la historia da un giro más profundo. Porque durante semanas, toda la narrativa giró en torno a Honda, al motor, a la fiabilidad, pero dentro del paddock la conversación empieza a moverse en otra dirección, más silenciosa, más incómoda. La posibilidad de que el coche, el AMR 26, no tenga el potencial que muchos esperaban desde el inicio del proyecto. Y eso no es un detalle menor, porque este no era un año cualquiera. Era el año en el que Aston Martin había apostado todo. Infraestructura nueva, proyecto nuevo, expectativas altas. Y ahora, en lugar de una progresión clara, aparece una duda mucho más grande. ¿Y si el problema no es lo que se ve, sino lo que todavía no se ha revelado completamente? Mientras tanto, Fernando Alonso no reacciona como alguien sorprendido. No hay frustración exagerada, no hay declaraciones fuera de control. Hay algo mucho más interesante: lectura. Porque un piloto con más de 2 décadas en la Fórmula 1
reconoce patrones. Y este tipo de inicio no es nuevo, ha ocurrido antes. Proyectos que comienzan con fallos visibles, pero que, con el paso de las carreras, muestran que el verdadero límite estaba en otro lugar. Y cuando eso ocurre, hay un momento clave. El momento en el que el coche deja de fallar y empieza a mostrar lo que realmente es. Ese momento es el más peligroso de todos, porque es cuando desaparecen las excusas, y es justo ahí donde ahora mismo está la gran incógnita de Aston Martin. No cuándo se va a arreglar el motor, sino qué va a pasar cuando ya no sea el problema. Porque si en ese punto el rendimiento sigue sin aparecer, entonces la historia cambia completamente. Ya no sería un inicio complicado, sería un proyecto que necesita algo mucho más profundo que ajustes técnicos. Y eso es lo que empieza a generar tensión real dentro del paddock, no el fallo actual, sino la posibilidad de que el verdadero problema todavía no haya salido completamente a la superficie. Y en medio de todo esto, Alonso, sin ruido, sin dramatismo, pero con una claridad que pocos tienen en este momento, como si ya hubiera visto este escenario antes y supiera exactamente hacia dónde puede ir. Ahora la pregunta es inevitable. Cuando Aston Martin consiga estabilizar el coche, ¿veremos por fin el rendimiento que todos esperaban? ¿O ese será el momento en el que se confirme que el problema era mucho más grande desde el principio? Déjalo en los comentarios. Y si quieres seguir entendiendo lo que realmente pasa dentro del paddock, más allá de lo que se ve en pista, suscríbete. Porque en la Fórmula 1, las historias más importantes nunca empiezan con una victoria, empiezan con una duda.